Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión programada para el día de hoy de espacio abierto virtual en la semana 3, que corresponde también a la unidad número 3. En el recorrido de esta semana, donde seguramente ya revisaste actividades, ya checaste lo que hay que realizar, los recursos de apoyo destinados a cada actividad y sobre todo no olvidar hacer la encuesta que se solicita en esta semana, bueno, las dos encuestas que se solicitan esta semana para que no quedes bloqueado el lunes que comienza ya nuestra última semana del módulo. Es importante realizarla, pues, obviamente para evaluar el desempeño de una servidora y evaluar también acerca de este módulo que están cursando y pues tomar en cuenta que si no lo llegas a realizar va a ser un poquito complejo, ¿no? Eh, Poder hacer el desbloqueo rápidamente. También tengan en consideración la entrega de actividades en tiempo y forma para el día domingo 30 de abril, eh, a las 23:59 para que no haya alguna incidencia con el internet, etcétera, ¿no? La página y situaciones que pudieran existir. ¿Qué más? ¿Qué más? Es importante avisarles para que lo tengan en cuenta. Bueno, recomendaciones, cuidar mucho que de donde ustedes se apoyen para hacer las actividades, en este caso alguna página que visiten en internet, pues evitar el plagio. Lo platiqué en la sesión pasada, pero es importante, es muy, muy importante no caer en esta mala práctica, sino totalmente evitar caer en ella para que no afecte, pues obviamente el aprendizaje y también pues que no haya esta afectación a su calificación, ¿de acuerdo? Algo más que tenía que decirles, bueno, si ahorita me acuerdo lo menciono. Eh, yo creo que este, eh, esta semana estuvieron bastante interesantes las actividades. El hecho de hacer un relato, como ya se explicó en la sesión pasada, pues es trabajar un poquito con estos puntos de vista, ¿no? Que más bien con la redacción acerca de una situación que, que ustedes eligieron de esas dos lecturas, hacer la estructura, el trabajo, eh, grabarlo, sobre todo darle en la grabación esta entonación, yo creo que fue bastante interesante, bastante nutritiva en la parte académicamente hablando, y creo que ha sido bastante retador cada semana. En la reseña lo mismo, en ahora ese punto de vista que tienes que dar, pues también ha sido bastante sustancioso lo que ustedes han ido entregando y lo que van a entregar. Yo creo que hay mucho aprendizaje y mucho han puesto en práctica acerca de la escritura, acerca de mejorar la ortografía, de ubicar las diferencias entre qué es la comunicación oral y escrita ahora desde el punto de vista del relato y muchas cuestiones más que quizá ahorita a mí se me están yendo, pero que ustedes han identificado como parte del aprendizaje de esta semana particularmente. Cada semana ha sido distinta. La otra semana será algo ligado a lo que ustedes han trabajado estas 3 semanas, pero
ha sido bastante interesante. Yo espero que ustedes lo perciban así, lejos de estar un poquito atareados con tantas actividades por hacer, pero espero que sí sea un poco más enfocado a que ustedes disfruten en la realización de las actividades. Bueno, lo que vamos a retomar ahorita es esta estructura del relato. El relato está basado en una historia. Esta historia tiene un personaje o personajes en las cuales se empieza a desenvolver la acción, ¿no? Empieza a haber una situación en particular y en ella hay un conflicto. No hablo de conflicto como una pelea, sino algo que llama la atención, ¿no? Algo que empieza a generar esta parte de, pues, la parte sustancial, ¿no? Por así decirlo, de la historia como tal, ¿no? También es una manera de empezar a contar hechos, acontecimientos que quizá fueron en serie, en un día, en un lapso de tiempo, y que están determinados por medio del lenguaje. Aquí se basa mucho en ser, sí describir, pero no tanto como un cuento, por así decirlo, sino es un poquito más concreto, más reducido. Y aquí se le da una importancia a lo que son hechos y detalles relevantes. Por eso en sus relatos sí bueno, se sugiere que se fijen en ciertos eh, cuestiones relevantes que tenga el relato y a manera de que cuando ustedes lo estructuren no sean tan, hay un equilibrio entre ellos, ¿no? Que no sea tan descriptivo como el cielo azul con una nube blanca, ¿no? Yo creo que sería de más, pero tampoco tan concreto que no tenga chiste, ¿no? Por así decirlo. Porque ese es el relato, tiene que empezar a, a trabajarse a partir de acontecimientos, tiene que empezar a trabajar con la imaginación de las personas. Yo creo que estas dos historias, la del Principito y la Noche Boca Arriba, eso generan en los autores, eh, en su redacción, en su forma de trabajarlo, y la intención del texto nos lleva a imaginar, ¿no? Sin querer, lo empezamos a imaginar porque eso se produce, eso entra a nuestra mente, ya sea que lo leamos nosotros, no lo lean, y nuestra mente empieza a imaginar, por ejemplo, desde cómo va el chico en la motocicleta, se cae, tiene un sueño, despierta, etcétera, ¿no? Y ese sueño tiene ciertas partes, ¿no? Que están un poquito, tienen datos importantes, ¿no? O por ejemplo, en El Principito, que empezamos a revisar, ¿no? Que es un príncipe y que viaja y que interactúa, y sobre todo esos mensajes que tiene particularmente ese texto literario, ¿no? Pero esa es el principal eje que el relato nos va a llevar a la imaginación. También, pues sí, es una forma concisa que se economiza detalles, ya lo mencioné, pero la idea es que no sea ni complejo en su trama, pero tampoco sea tan concreto, le digo, no tenga chiste, porque no sería un relato, ¿no? Por eso la estructura del relato tiene que contener, sí, detalles importantes, pero tampoco que sea como un comentario que quede tan cortito que, mm, que no tenga un interés, ¿no? Que no genere un interés. ¿Qué más? Bueno, ¿qué características tiene un relato? Bueno,
Un relato brinda información y datos esenciales sin dar detalles. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos la instrucción para llegar a un lugar, necesitamos detalles, porque necesitamos quizá ubicar que en esa calle hay un establecimiento, hay un centro comercial, a cuántos semáforos estamos, dónde tenemos que dar la vuelta, etcétera, ¿no? Esos son detalles que necesitamos que sí nos brinden. Pero en la característica del relato sí nos va a dar esta información, pero sin caer en ser exagerados en esta parte de detallar, ¿no? Aquí le dice, surge de sucesos reales o ficticios. Ambos relatos literarios que ustedes tienen que desarrollar son ficticios, no son reales, ¿no? Pero puede haber relatos. Esto puede ser, por ejemplo, en una situación diaria que tú hayas vivido. Por ejemplo, ibas de camino al trabajo y sucedió algo extraordinario, ¿no? Entonces, te pusiste a relatar ese evento en casa o con algún compañero de trabajo, ¿no? Dice, no necesitan tener un inicio, un desarrollo y un final obligatoriamente. No, no es necesario. Sin embargo, en el desarrollo de nuestra actividad sí nos lo solicitan, ¿ok? No lo vayan a dejar a un lado y mucho menos omitan hacer los comentarios en Word, ¿ok? Eso lo expliqué la sesión pasada cómo hacerlos. No lo omitan. Aquí sí nos pide que tenga un inicio, desarrollo y un final. Obligatoriamente, no es necesario, pero sí es importante. Tiene pocos personajes, no es como una novela que puede tener muchos personajes, protagonistas y antagonistas, ¿no? Y aquí todo se basa en un suceso significativo y se transmiten escenas claves. Por eso es importante que cuando ustedes elaboren su relato, no quede tan escueto que no tenga estas escenas claves, ¿no? Por ejemplo, los cambios de escena que tiene La noche boca arriba, ¿no? O los cambios también del lugar que tiene El Principito, ¿ok? Y se narran de forma simple y concreta un evento. No es tan rebuscado en la forma en que se escribe, eh, pero sí necesita que sea muy legible y entendible para quien lo lea o lo escuche, ¿no? Y también un dato importante, a veces buscan transmitir un aprendizaje o experimentación. Tenemos en esta parte muy, muy clara El Principito, ¿no? Que tiene estos ciertos aprendizajes que han pasado desde 1946, que fue la primera fecha de publicación del Principito, hasta pues ahorita, ¿no? Siglo XXI y seguimos tomando aprendizajes de esa lectura, ¿correcto? Bien. Para reforzar esta parte de la estructura del relato, aunque dice, no es obligatorio que lo tenga, sin embargo, no lo piden y es importante que nosotros sepamos esta estructura, ¿ok? Esta estructura también nos los pide la actividad. Tengamos cuidado en hacerla y de añadir indicios, ¿ok? Nos pide esos 4 elementos importantes en los comentarios de Word. El primero sería introducción. Ustedes al momento que hagan su relato, tienen que ser cuidadosos en que tenga esta estructura. Por eso no podría ser plana, ¿no? La actividad, sino tiene que tener estos elementos. La introducción se presentan los personajes, el contexto, el tiempo, el espacio donde ocurren los hechos y el acontecimiento que altera la normalidad, ¿no? El Principito, bueno, más fácil con La noche boca arriba. El motociclista va, ¿no? En una avenida y se va a meter en una calle y de repente se le cruza una señora.
ahí ya se empieza a alterar la normalidad. Por no atropellar a la señora, él cae y se lastima. Ahí está ya alterada la normalidad. Si nos hubieran dicho, se atraviesa la señora y el motociclista continúa, pues no se altera la normalidad, ¿no? Continúa, no pasó nada. Ajá. Aquí sí nos dice que se empieza a alterar esta normalidad y ahí empieza el relato. El nudo, desarrollo, desenlace, es el eje principal del tema. Dice aquí, muestra el devenir de los hechos desde que la normalidad se transformó hasta el momento crucial que está por resolverse, ¿no? Toda esta parte que está en el hospital, sueña, despierta, está alterada su realidad, por así decirlo, sería este factor, ¿ok? Dice, aumenta la intensidad dramática hasta llegar al clímax. El conflicto mantiene su fuerza en la intensidad dramática. Esto es lo más importante. Si ustedes, por ejemplo, una novela de alguna televisora, ustedes hayan visto alguna vez, nos va a dejar un poquito más en claro esto. Por ejemplo, la introducción es cuando la protagonista y el protagonista, ¿no? Empiezan a conocerse, se enamoran, pero en el eje de la trama, que sería el nudo de desenlace o desarrollo, pues no pueden estar juntos porque son de distintas clases sociales, se interpone alguien en el camino, ¿no? La típica antagonista enamorada, despechada, ¿no? Y ahí está toda la intensidad, ¿no? La familia está en contra, etcétera. Todo eso es lo que nos hace engancharnos a la historia. Eso es lo que hace que tenga tensión ese relato, o sea, lo más sustancioso e importante, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se van casi a separar el aviador y el principito y la rosa y todo eso, eso sería la intensidad dramática, ¿no? Que tendría la historia. Por eso es importante que cuando ustedes hagan su actividad lo identifiquen de manera correcta, ¿ok? Por eso le digo, no puede quedar o no es sugerente que quede el relato en un párrafo, porque entonces ¿dónde sacas toda esta información, ¿no? Que se está pidiendo y sobre todo pues, también los indicios que nos van a dar parte de la realización de la actividad, ¿no? En el último sería conclusión o cierre, y esto es cómo se resolvió, ¿no? ¿Qué experiencia tuvieron estos personajes, ¿no? El regreso a su planeta, el despertó, etcétera, ¿ok? Esos serían los 3 puntos importantes acerca de la estructura del relato, ¿ok? Es necesario, sí, que lo identifiquen, que lo pongan como se pide para que pueda quedar de manera correcta. Bien, esto sería los tipos de relato. Radica mucho en nuestro lenguaje, no es un lenguaje complejo como tal, no es un lenguaje difícil. Lo que hace aquí es, vamos a entender, cuestiones ficticias o reales, y hay muchos tipos de relato, bueno, 4, que pueden ser, ¿no? De los que están aquí señalados después de la flecha azul, dice relato fantástico, maravilloso, extraño y microrelato. Eso ya sería añadirle un poquito más, ¿no? A conocer los tipos de relato. Hay también conforme su estructura, en cuestión de que empiezan cronológicamente, hay otros que empiezan del final hacia el presente y otros que agarran presente, pasado para poder hacer el relato, ¿no? Ya depende mucho
como se quiera realizar. El que ustedes están haciendo, básicamente, es cronológicamente, ¿no? Desde que empezó el suceso hasta que termina, ¿correcto? Eso sería por parte del relato. Lo que ahorita vamos a ver es la reseña, y sí es un cambio eh, también de 180 grados, por así mencionarlo, porque la reseña pues sí tiene una estructura distinta y sí va sobre situaciones reales, ¿no? Eso es importante que ustedes diferencien una cosa de otra. En el relato vas a relatar sucesos y en la reseña vas a hacer un resumen, ¿ok? Sobre algo. Ahorita lo vamos a ver. Miren, la reseña es una extensión, aquí lo dice, de 2 o 3 cuartillas, dependiendo más o menos, que contiene el resumen, de lo que ustedes están evaluando. Aquí la principal característica es que se tiene que realizar un comentario valorativo realizado sobre algo. En este caso, un libro, un artículo u otro texto publicado o alguna situación. Ejemplo, si alguien vio esta película de Ratatouille, de una ratita que cocinaba, ustedes recordarán que había un crítico de comida que se dedicaba, o su trabajo es generar una reseña de los lugares donde él iba a comer. En ese caso, tocó ese restaurante de Gusto, algo así, no recuerdo bien exactamente el apellido. Y el día que él prueba ese platillo, Ratatouille, le hace recordar su infancia y empieza a generar un buen comentario valorativo acerca de la comida, del sazón de la comida. De la atención y todo, esa es otra cosa, del restaurante general, pero él se remite a dar su opinión acerca del platillo que probó, obviamente sin saber antes que lo había hecho la ratita, ¿no? Y esta reseña puede ser con un comentario valorativo negativo o positivo, ¿ok? Ahora, depende mucho del reseñador. En este caso, tú eres el reseñador. Tú eres quien va a generar esta crítica, ¿de acuerdo? Por eso es importante leer con detenimiento la actividad para que ustedes puedan generar este juicio valorativo. Y esto va, obviamente desde el título, esto va si como los escritores, los que hicieron el artículo, lo hicieron de una manera entendible, se transmitieron lo que tenían que transmitirte, toda esta parte de qué te pareció, ¿ok? Y posteriormente a ello, tienes que expresar tu opinión al respecto de lo que leíste, ¿ok? Y aquí va esto muy, muy importante que se ha mencionado mucho, el juicio de valor que tú le des, que es la crítica, que si te gustó o no te gustó. Eso es lo importante de la reseña. Para eso es importante primero, así como lo estructura la plataforma, realizar el cuadro comparativo, porque eso te va a ayudar a desmenuzar la información, sea más digerible. Posterior a ello, hacer la introducción y no olvides, que es importante, pongas el nombre del autor, el título y la página. Copiar y pegar, eso sí, lo puedes poner. Y hacer la introducción, o sea, ¿de qué está tratando? Eso, ¿ok? Después hacen el desarrollo con el resumen. Ahí les pide de 8 a 10 renglones por cada artículo. El de Pedro Villa y Caña y el de Monserrat Muñoz.
Ya que los hice, ahora sí voy a emitir mi juicio valorativo y posterior voy a hacer mi, ¿cómo se llama? Mi conclusión. ¿Qué me deja esas lecturas? ¿No? ¿Algún impacto positivo o negativo tiene? ¿Ok? No todo tiene que generarte algo en ti, esa emoción que se necesita para que quede la reseña. Algunos pasos para escribir la reseña es, siempre incluye los datos de publicación, por eso es que van en la introducción, ¿ok? No se les olvide, obviamente pues es calificable como lo indica las instrucciones, pero también tiene mucho que ver que de dónde yo estoy extrayendo la información para hacer mi reseña, ¿ok? En el siguiente punto dice, escribe cómo comienza y cómo termina el libro. Bueno, ¿cómo comienza esta parte de los puntos claves o importantes de la reseña? Bueno, de los artículos para elaborar tu reseña. Estas frases o este título, Indio Guarachudo llega al MIT, digo, desde ahí ya genera un impacto, ¿no? Ya cuando lo lees, pues ya emites esta opinión y dices, ah, ok, no era lo que yo pensaba. Pero es eso, estas son las cuestiones memorables que puede tener el artículo. Eso que te puede llamar la atención, ¿no? Por el título, simplemente así, ah, caray, porque le dice así, ¿no? Siguiente. Siempre checa la narración, cómo empieza y cómo termina, ¿ok? Eso es importante que lo chequemos en este inciso. El siguiente es añadir, ¿no? Que cosas son destacables acerca de los artículos, por ejemplo, su origen, el apoyo que recibió por parte de su familia, si bien hay algún dato de quién creyó en él, ¿no? Quién lo apoyó, su ideología, sus creencias, sus raíces, ¿no? Esta cuestión profunda que puede tener la historia de Ricardo Pedro. Y en el inciso de se identifica el carácter, aquí viene esto, ¿no? Esta parte importante que tiene la vida de este chico, ¿no? Eso es lo importante, eso también es un buen dato acerca de generar esta reseña, ¿no? Y yo creo que está realizada esta actividad, pues obviamente para mover un poquito las fibras de ahorita que ustedes son estudiantes, ¿no? Pues de no ponerte un pero, ¿no? No ponerte límites, sino todo lo contrario. Puedes llegar a lograr miles de cosas siempre y cuando pues estés, ¿no? Direccionado a esa situación. ¿Qué más? Bueno, en esa estructura, la idea es descubrir, la reflexión de fondo que tiene. Reflexiona más si es necesario que busques información para complementar más, hazlo, te va a ayudar, te va a dar más datos importantes. Escribe algunos datos del autor, ¿no? Hay que darle crédito a los autores de los cuales nos estamos apoyando para la actividad. Y ahora sí, en la conclusión, añade tu experiencia personal y el comentario crítico. Añádelo. Aquí es qué te dejó, qué te impactó, qué sentiste, te gustó, cómo te sentiste tú en esta parte de la realización de la reseña. ¿Ok? Bien, eso sería lo más importante acerca de la reseña, ¿ok? Ahora, si hay diferencias, yo les sugiero que vayan haciendo estas anotaciones.
sí hay diferencias entre una y otra. ¿Por qué sugiero esto? Porque el día lunes tú vas a descubrir que hay un foro de integración y te va a pedir que trabajes con con 3 diferencias. Una, el resumen; 2, el relato; 3, la reseña. Entonces va a ser más fácil si tú ya empiezas a tener claro la diferencia que hay entre una y otra para poder resolver la actividad que se está pidiendo. Eso es parte de que desde ahorita, ya con lo que tú leíste, de los recursos, quizá con lo que ya investigaste y ahorita con lo que ya complementamos con la sesión, tú puedas tener en cuenta estas diferencias, ¿ok? Sí hay diferencias, son un tanto distintas una de la otra, y ya podrás tener una idea clara de lo que hay entre una y otra, ¿no? Entonces, yo sugiero siempre, haz un apunte, ya os he comentado estas semanas. Puedes hacerlo en Word, ¿no? Si te es más sencillo la parte tecnológica, o puedes simplemente con un lápiz y papel hacer tu cuadro comparativo como el que aquí está y trabajar, ¿no?, sobre las diferencias que existen entre uno y otro, ¿correcto? Ahora, el resumen, este es un cuadro comparativo, similar al que ustedes hicieron en la reseña o están haciendo. Yo les sugiero mucho, si quieren hacer este tipo de apunte, ya solamente para que tengan más organizada la información y comenzar a tener ya la idea clara de cómo hacer la actividad que les estoy comentando, ¿no? Y también, ¿no?, evaluar, tener sus apuntes, el aprendizaje que siempre se espera en cada semana, en cada unidad, pues reforzar estos puntos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el resumen nos tiene que quedar claro que es algo global, ¿no? Es una síntesis, es acortar información, ¿ok? No es con nuestras propias palabras, sino viene como en el texto, ¿ok? Es algo, es una estructura muy no quiero decir simple, pero sí quiero decir que sea fácil, que cuando la persona lo lea entienda rápidamente de qué trata, ¿ok? Algunos resúmenes son de 200 y 300 palabras, ¿ok? Por eso también aquí no se ha trabajado en ese estricto sentido, que contenga ese número de palabras. Por eso en algunos que lo hacen muy chiquito, sí hago la mención, ¿correcto?, de no acortar tanto el resumen. La gramática del relato debe ser clara, no debe ser rebuscada. Si hay que acortar elementos, los acortamos, así como en la sesión pasada, por ejemplo, la sesión de la semana pasada, 2 pasos para resumir, es, si habla de muebles, ponle muebles, no pongas la mesa, la silla, el sillón, el reposet, etc. Pones muebles y se entiende de qué se está tratando. ¿Qué más? Las oraciones y las palabras empleadas en su desarrollo deberán utilizar con rigor lógico, considerando su sentido lingüístico, la relación sintáctica que guardan los vocablos y que conforman las distintas partes del resumen. Por eso les digo, no debemos alterar cómo se escribe, no debemos de alterar tanto el resumen de manera que quede muy simple, sino tenemos que respetar la manera en que se debe elaborar el resumen. Las características del resumen no evalúa, es muy diferente a generar, ¿no?, la reseña. Este es coherente y este es conciso, ¿ok?
Eso sería por parte del resumen. Por parte del relato, la estructura es distinta. Contiene un orden, un espacio temporal en la que se cuentan acontecimientos. La estructura es, pues pueden ser de muchos tipos, los mencioné, ¿no? Pueden ser fantásticos, reales, puede ser, como lo comentan en la parte de arriba, puede ser que unos empiecen del pasado al presente, ¿no? Puede ser que unos empiecen cronológicamente y otros empiecen del final al principio. De eso habla propiamente. Y se compone de 3 momentos: planteamiento, desarrollo y conclusión. O sea, cómo empieza, cuál es la parte sustancial y cómo termina, cómo acabó ese relato. ¿Ok? Y la reseña es una extensión de 2 o 3 cuartillas. A ustedes les están pidiendo cierto número de renglones. Hay que apegarse a ellos para que tenga sustancia esa reseña. ¿Ok? Contiene un resumen y lo más importante y esencial de todo es que tenga este comentario valorativo. ¿De acuerdo? En la gramática, lo que vas a presentar es las partes más importantes que tiene eso que tú estás poniendo en un juicio de valor. ¿Ok? Vas a poner, ¿cómo dice aquí? Escritura como la objetividad, síntesis, análisis, paráfrasis, valoración sustentada. O sea, no es solamente me gustó, no me gustó. No, es por qué te gustó y por qué no te gustó. ¿Ok? Aquí puede ser informativo, comparativo, valorativo. O sea, tú aquí estás comparando 2 artículos y vas a dar tu opinión sobre ello. Si te pareció también motivador o todo lo contrario. ¿Ok? Eso sería la parte de la reseña en cuestión de la gramática. Y por último, ¿qué características tiene? La estructura que se nos está pidiendo, cuerpo, o sea, lo más importante, relevante, sustento, que tenga esa reseña, datos importantes, y los datos técnicos, ¿de dónde están sacando ustedes la información? No den por hecho que yo ya lo sé, ¿no? Como la persona que tiene que calificarles, sino porque vamos a respetar la estructura de la reseña. Nos está pidiendo que pongamos ahí el autor, nombre de la obra y la liga de donde se está tomando para sacar la reseña. ¿Ok? Este es el cuadro comparativo. Yo sugiero que lo vayan trabajando así para la redundancia, para trabajar la otra semana con el foro de integración. Ese foro también es muy interesante porque entonces vas a evaluar qué tanto has aprendido y vas a poner en práctica reglas de etiqueta que van a complementar lo trabajado durante estas semanas y sobre todo también pues seguir continuando y fortaleciendo la relación entre compañeros. Es como si estuviéramos en una parte presencial y trabajaran ustedes en equipo, hiciéramos alguna dinámica, alguna actividad presencial. Esta es la misma, esta es nuestra dinámica de trabajo, pero de manera virtual, ¿no? Donde se espera que ustedes tengan participación activa durante toda la semana, ¿no? O al menos, pues ya si dejan las actividades fin de semana, poder completar esta actividad, ¿no? Y bien, solamente para reforzar, porque viene en una de las actividades, por ejemplo, en el relato, es conocer la persona gramatical y solamente es identificar el rasgo en cómo está referenciado ese texto, ¿ok? En qué acto se habla en ese acto, ¿no? Puede sonar muy repetitivo, pero la idea es que cuando nosotros leamos los libros o el texto, podamos identificar, o también si lo escribimos, podamos identificar
Si lo hacemos en primera persona, segundo, tercera. Por lo regular, los textos se escriben en primera persona y tercera persona. La primera persona es el yo, ¿ok? Cuando lo escribo así de yo dije, yo hice, yo comenté, ¿no? Yo brinqué, etc. Por lo regular, la segunda persona es quien lo lee y la tercera persona es que no sea ni el emisor ni el receptor. Por ejemplo, puede ser Alondra viajó, el Principito, el aviador, ajá. Ellos comentaron, ella fue quien lo dijo. Eso quiere decir que no va a hablar en un yo como tal, ¿ok? Eso es importante que ustedes lo identifiquen, obviamente para la actividad del relato donde les pide qué tipo de narrador es, pero también que lo identifiquen, les comento, cuando hacemos textos, ¿ok? Entonces, eso es esencial que identifiquemos la persona gramatical para lectura y para realización de los textos. Y bueno, ya estamos por concluir la sesión el día de hoy. Hay que echarle muchas ganas, y no en esta parte como frase repetitiva, como decía, ¿no? De un disco rayado, sino sobre todo para recompensar el esfuerzo que ustedes tienen y sobre todo para que alcancen el éxito que ustedes quieren, que es continuar los estudios. Por alguna razón lo dejaste o estás en esta fase de estudiar porque estás ya pasaste la media, no, la secundaria, y ahora pues estás en la media superior para terminar la preparatoria y saber si vas a estudiar la universidad o te incorporas a la vida laboral, etcétera, ¿no? O simplemente lo dejaste hace mucho tiempo. Las razones y motivos son diferentes y son individuales para cada uno de ustedes. La idea es que se esfuercen para lograr este éxito. Ya estamos a muy corto tiempo de lograrlo, quienes están en esta fase de recuperación y que quizá no hace unos meses, semanas, estabas igual en este módulo 2, pero pues por alguna razón, ¿no? Particular, lo tuviste que dejar y ahorita lo estás retomando. Aún puedes ponerte todavía al corriente para que pueda, bueno, al corriente de realización de esta semana de actividades. Si hubiera alguna situación particular, avísame para valorarlo y apoyarte, pero no lo dejes. Si tú te esfuerzas, ¿no? Aquí lo dice, el éxito es dependiente del esfuerzo. Si te esfuerzas, vas a tener éxito. Si tienes éxitos, que viene del esfuerzo que tú realizas. Y esto es lo mismo. No lo dejes, aprovéchalo. Aprovecha esta oportunidad. Los estudios siempre te van a dar ese plus que se necesita para lo que tú quieras lograr, ya sea quizá dependiendo de lo que tú quieras hacer, pero pues, te va a dar conocimiento, ¿no? Te va a dar eh, ese empuje, ¿no? Que muchas veces queremos, necesitamos para ir escalando a algo más, a algo, no quisiera decirlo como un estatus, pero sí a un conocimiento, a una cultura, a una mejor preparación, quizá no a ese trabajo que te están diciendo, pues estudia y puedes tener un mejor puesto, ¿no? Y esa es la idea, que no lo dejemos a un lado, esta oportunidad de terminar este módulo. Sí son varios y pues nos faltan muchos, pero la idea es que te esfuerces. Y a medida que tú te esfuerces vas a lograr el éxito y eso te va a impulsar a más, a más, a más, para que no lo dejemos así. ¿Ok? Esta sesión, pues ya es la del cierre de semana 3. Los aspectos importantes, ustedes ya saben que son revisar los recursos,
administrar el tiempo para que esos recursos que nos da la plataforma o que yo también trato de reforzar con ustedes, pues los ayude a hacer sus actividades de manera que sientan que lo dominen y evitemos, por favor, plagiar alguna actividad para ya entrego y ya, ¿no? Porque sí es muy detectable y muy penoso empezar a ponerles esta actividad, la tomaste de aquí, porque también me sale. Lo identifico, lo investigo y me sale. Entonces, evitemos eso. La idea es que aprendamos, la idea es que reforcemos y la idea es que siempre tengamos esta integridad académica. Siempre somos estudiantes, estamos en formación, lo que ustedes quieran, pero la idea es que seamos siempre íntegros al momento que entregamos algo, que realizamos algo, ¿de acuerdo? Bueno, sería todo por parte de esta sesión número 2 de semana 3, la cual está siendo grabada y que compartiré más tarde en la plataforma para quien guste revisarlo, para quien guste complementar información. Cualquier duda, escríbanme, recuerden, ya me acordé que era lo que tenía que decirles, el 1 de mayo es no laborable, sin embargo, la plataforma va a estar activa para que empiecen a trabajar, checar material, empezar a hacer sus aportaciones, revisar recursos, y yo por mi parte pues también trabajaré en la calificación de las actividades para que todo quede en tiempo y forma, y ya sería nuestra última semana de actividades, en semana 4, ¿de acuerdo? Entonces, echarle muchas ganas, anímense a continuar, no abandonen lo que ustedes se comprometieron a hacer y que lo quieran hacer realmente, ¿ok? Bueno, entonces concluimos el día de hoy y nos vemos la siguiente semana, siguiente miércoles, sería miércoles 3 de mayo, ya estaríamos en mayo, rápidamente está yendo el año. Nos veríamos a la misma hora, con la misma liga que a ustedes los que han entrado lo realicen, entonces no estará publicado, pero nos vemos el siguiente miércoles ya para perfilarnos a cierre de módulo, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.